Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniera Lourdes Ortega Maldonado. El tema que les voy a exponer en esta mañana es acerca de los éteres. Los autores es Flores González, Pascual Moisés, Asensio Pozos, Helen Ariana, Aray Mateo, Emily Nicole, Tomalá de la O, Ana Estefanía, Yagual Rodríguez Cintia, Saltos Catuto, Giancarlos Gabriel y Preciado Sánchez Yanela Damaris. Los objetivos de los éteres es identificar la formación, estructura molecular de los éteres, reconocer la importancia de los éteres en la vida cotidiana, detallar sus propiedades físicas y químicas en éteres, aprender sobre la nomenclatura de los éteres. La revisión bibliográfica. Los éteres son compuestos que resultan de la unión de dos radicales alquílicos o aromáticos a través de un puente de oxígeno. Son compuestos que tienen un átomo de oxígeno unido a dos radicales. Hidrocarbonados. Hay éteres que contienen más de un grupo funcional. Éteres que se los puede denominar poliéteres y algunos de estos forman ciclos. Estos poliéteres se denominan éteres corona. Como vemos aquí en la imagen, tenemos un ejemplo de un éter corona. La característica de los éteres. La mayoría de los éteres son líquidos, volátiles y ligeros, e inflamables, solubles en alcoholes y otros disolventes orgánicos desde el punto de vista químico. Son compuestos inertes y estables. Los alcalis o los ácidos no los atacan fácilmente. Están estrechamente relacionados con lo que es alcoholes y así obtienen directamente de ellos el compuesto más típico y más utilizado de este grupo, que es el éter. Normalmente denominado éter, y se les puede considerar el resultado de sustituir el hidrógeno del grupo OH de los alcoholes por un radical hidrocarbonados. Según este tipo de estos radicales, los éteros pueden ser alifáticos, pueden ser aromáticos o pueden ser mixtos. Los alifáticos son los que tienen los dos radicales alquílicos. Y los aromáticos son los que tienen radicales arílicos, y los mixtos son los que tienen radical alquílico y otro arílico. Los éteres también se llaman simétricos cuando los dos radicales son iguales, y simétricos y asimétricos cuando son distintos. Tenemos aquí lo que es la nomenclatura, lo que es el sistema común y el sistema IUPAC. El sistema común es que se nombran ambos radicales en orden alfabético seguido de la palabra éter, y solo sirven para cadenas pequeñas. Como vemos en el ejemplo, tenemos un etil, metil, éter. Se denomina éter porque observamos que tiene un oxígeno entrelazado en unas cadenas. Tenemos también lo que es el sistema IUPAC, que este sistema es donde se escogerá como cadena principal la cadena de mayor carbonos, y la que tiene menor se la va a considerar como un radical acompañado con el prefijo con la terminación oxi. Como vemos en el ejemplo, tenemos un 3-etil, 5-metil, 2-metoxihexano. Las propiedades químicas. Los éteres tienen muy poca reactividad química. No tienen hidrógenos activos como en los casos de los alcoholes o ácidos.
Por este motivo son inertes ante metales como el sodio, el potasio o el litio. Necesitan de calor para descomponer y así poder reaccionar con algunos metales. Tenemos aquí un ejemplo del naetano oxipropano y el etanolato de sodio, sodio propilo. Las propiedades físicas. Estructuralmente, los éteres pueden considerarse derivados del agua o alcoholes en las que se han reemplazado uno o dos hidrógenos, respectivamente por estos carbonatos. El anilo contiene mucha tensión, aunque hay algo menos que en el ciclopropano, pero la presencia del oxígeno que polariza los enlaces y la existencia de la tensión hace que los epóxidos, al contrario que los éteres normales, sean muy reactivos y extremadamente útiles. Aquí vemos un ejemplo de las propiedades físicas. Tenemos aquí lo que es hidrógeno-carbono, unión con un oxígeno. La obtención de los éteres. La deshidratación es intermolecular. Este proceso se ve fácilmente afectado por reacciones secundarias como la formación de sulfatos de alquilo, especialmente si esto baja la temperatura. Y la formación de olefinas es cuando la temperatura sube. La deshidratación de los alcoholes pueden también realizarse en fases a vapor sobre una temperatura de 300 grados, aunque este procedimiento solo es satisfactorio con alcoholes primarios, ya que los secundarios y los terciarios dan un lugar de formación de olefinas. Aquí vemos unas cadenas cerradas, en este ejemplo, en unión con un oxígeno, en el cual se ve tres enlaces dobles. Y acá vemos una cadena cerrada, pero fuera tenemos un oxígeno con un solo carbono. El deshidratado de alcoholes su uso ácido sulfúrico como deshidratante es a 140 grados centígrados para incrementar la formación de éter, como por ejemplo aquí tenemos el etanol. Al deshidratarlo tenemos etano, oxietano, como estamos viendo aquí en el ejemplo. Tenemos los éteres alcohólicos. Son los que se obtienen por combinación de dos moléculas de alcohol y con formación de una molécula de agua como subproducto. Tenemos los éteres simples y los éteres mixtos. Los éteres simples son los que tienen ambos restos alcohólicos iguales. Ejemplo, el éter, el etil, el etílico. Los éteres sencillos se pueden nombrar con el nombre de los radicales unidos al oxígeno y con la terminación éter. Como vemos aquí en el ejemplo, tenemos el dipropil éter, etilmetil éter, dietil éter. Este éter es el éter corriente. Vemos unos ejemplos fáciles y simples y se denominan éter porque están aquí están con una cadena y en medio tenemos lo que es el oxígeno. Ya observando el oxígeno se van a denominar éter. Éteres mixtos son los que tienen dos restos de diferentes tamaños por ser alcoholes distintos, como tenemos el etano oxipropano. Y aquí tenemos el éter etil etílico. La importancia de los éteres. El éter fue descubierto siglos antes de que se conociera su efectividad como anestésico. Uno de sus usos medicinales era mayormente para tratar infecciones pulmonares y la enfermedad de escorbuto, aunque también se usaba como droga recreativa. Fue precisamente esta utilización la que llevó a su descubrimiento como analgésico. Lo que se hacía era empapar toallas con el líquido y ponérselas en la cara. En los éteres más importantes tenemos aquí lo que es el éter etílico, en el cual tiene un uso anestésico. Tenemos el éter dimetil,
que es el propulsor de aerosol. Tenemos el óxido de etileno, el cual es el éter cíclico más pequeño. Y el metil tert butil éter se ha usado desde los años 1980 como aditivo a incrementar el octanaje de la gasolina sin plomo. Muchas gracias por su atención.